Mi hijo nunca necesitará ver el mundo como puede ver, dijo Richard Thornfield III, sosteniendo al bebé de solo 8 meses en sus brazos mientras observa a Old Philippine escoltar de su mansión en Beverly Hills para los guardias de seguridad. La gente como tú es exactamente el tipo de charlatán que trato de mantener alejado de mi familia. Los ancianos, cuyas manos temblaban ligeramente mientras llevaba una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido dorado y viscoso, se detuvo en la puerta y giró una última vez. Señor Thornfield, perdí mi visión a las 7. Sé lo que es crecer en la oscuridad. Esta medicina salvó a mi nieta en Filipinas. Por favor, considere... ¡Afuera!, rugió Richard, la cara roja de la indignación. ¿Cómo se atreve a ingresar a mi propiedad ofreciendo sus pociones primitivas? Mi hijo tiene los mejores médicos del mundo que lo cuidan. No necesito supersticiones del tercer mundo. El pequeño Benjamin nació completamente ciego debido a una rara condición genética que afectó a menos de 1 de cada millón de niños. Richard había pasado fortuna de los expertos consultores en Londres, Zúrich y Tokio. Todos llegaron a la misma conclusión devastadora: imposible de tratar. Pero el multimillonario en el sector inmobiliario no era un hombre de aceptación de imposibilidades. A los 45 años, había construido un imperio por valor de $3.200 millones que transformaban la tierra imposible en empresas rentables. Su matrimonio con Victoria, heredero de una dinastía bancaria, había sido estratégico. 2 fortunas unidas para crear un linaje de poder incuestionable. El viejo filipino, Manong Esteban, había llegado a eso a través de una red de contactos poco probables. Thornfield Philippine Hostel, Elena, había mencionado discretamente el caso de su familia en Filipinas. Cuando la historia llegó a los oídos de Esteban, los 78 años no dudaron en usar sus economías desde su vida para volar a Los Ángeles. Señor Richard, susurró Elena esa mañana, mi tío se encuentra con las viejas plantas medicinales. Salvó a muchos niños con problemas de visión. Tal vez... Elena, has estado en esta casa durante 15 años, había respondido Richard con frialdad. No me hagas cuestionar tu prueba. Richard Thornfield III era conocido en los círculos de negocios por su crueldad calculada. Había desviado a cientos de familias para construir sus empresas de lujo, siempre justificando sus acciones como progreso necesario. Su fortuna había sido construida sobre la miseria de los demás, y dormía perfectamente bien sabiéndola. Victoria, a su vez, se había creado creyendo que personas como Esteban eran inferiores por naturaleza. Su educación en los colegios estadounidenses y las universidades de élite había solidificado esta cosmovisión donde la clase social y el origen determinaron el valor humano. Ahora, mientras observaba al anciano desaparecer a través de la puerta de oro de su propiedad, Richard sintió algo extraño. Benjamin, que generalmente lloraba cuando se acercaban extraños, había permanecido tranquilo durante toda la visita. Extraño aún más, el bebé parecía haber girado la cabeza en la dirección exacta donde Esteban había sido detenido. 3 horas después, Elena apareció en la puerta de la oficina de Richard, la cara pálida del nerviosismo. Señor, encontré esto en el carro del bebé. En sus manos sacudiendo la pequeña botella que Esteban había tratado de irse, Richard la arrebató de furia. Ese anciano lo dejó aquí. Lo demandaré por la invasión de la propiedad. Pero cuando sostuvo la botella contra la luz, algo en ese líquido dorado lo hizo dudar por un momento que no pudo explicar. Victoria había pasado los últimos meses en una espiral de depresión. Ver a otras madres con bebés que reaccionan al color, las luces y el movimiento fue un tormento diario. Richard, tal vez deberíamos intentar, había murmurado una noche, abrazando a Benjamin, quien permaneció inmóvil en sus brazos. No permitiré que charlatans aprovechen nuestra desesperación, había respondido Richard, pero su voz llevaba una dureza que intentaba ocultar su propio dolor. Elena, una testigo silenciosa de toda la escena, vio a su jefe luchar contra su propia arrogancia. Ella conocía la historia de Esteban, cómo había perdido la visión cuando era niño, y luego dedicó toda su vida a evitar que otros niños sufrieran el mismo destino. Lo que no le había dicho a Richard era que Esteban no era solo un sanador tradicional, sino un médico graduado que había desarrollado tratamientos revolucionarios en las montañas remotas de Filipinas. Esa noche Benjamin comenzó a llorar de manera diferente. No tenía hambre, no era incomodidad, era como si fuera buscando algo. Victoria, agotada después de meses de noches de insomnio, le rogó a Richard que intentara cualquier cosa que pudiera ayudar. Es solo una superstición, murmuró Richard,
pero sus manos se sacudieron mientras sostenía la botella. Doctores con décadas de estudio versus un anciano con pociones. Esto es ridículo. El que Richard no sabía era que Esteban había desarrollado su fórmula basada en plantas raras que crecían solo en las altitudes más altas del archipiélago filipino. Décadas de investigación y experiencia en el tratamiento de niños ciegos en las comunidades más aisladas del mundo habían resultado en descubrimientos que la medicina occidental aún no entendía. Entonces, Benjamin dejó de llorar abruptamente y por primera vez en sus 8 meses de vida, giró su rostro directamente a donde Richard sostenía la botella, como si de alguna manera pudiera sentir su presencia. ¿Viste esto?, susurró Victoria, incrédula. Richard observó a su hijo durante largos minutos. El bebé mantuvo su rostro exactamente hacia la botella, como si algo invisible lo atrajo a esa pequeña botella de vidrio. Sus pequeñas manos se agitaron en el aire, llegando a algo que no podía ver, pero aparentemente sintió. El doctor Harrison, el oftalmólogo familiar, había sido claro. Benjamin nació sin conexiones neuronales funcionales entre los ojos y el cerebro. Es imposible revertir esto con cualquier tratamiento conocido. Pero estaba su hijo, reaccionando a algo en la botella de una manera que desafió toda explicación médica. Tal vez es solo una coincidencia, murmuró Richard, pero su voz tenía duda de que nunca antes había sentido. A lo largo de su vida, había controlado cada situación con dinero y poder. Ahora, frente a una botella de vidrio dejada por un viejo filipino, se sentía completamente perdido. Mientras Benjamin permaneció extrañamente tranquilo, fijo hacia la misteriosa botella, una pregunta atormenta a Richard. ¿Sería posible que su propia arrogancia impidiera un milagro? ¿Qué pasaría si ese viejo filipino mantuviera secretos que la medicina occidental aún no entendía? Aún más inquietante, ¿qué pasaría si la respuesta para curar a su hijo estuviera en manos de los que había pasado toda su vida despreciando? Si se pregunta si un padre desesperado podría desafiar toda su arrogancia y prejuicio por el bien de su hijo, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que sucedió esa noche cambiaría para siempre la vida de Thornfield, sino que revelaría verdades sobre el poder, la humildad y la fuerza de aquellos que están constantemente subestimados por su origen o apariencia. Richard pasó 3 días viendo esa botella como si fuera una bomba de tiempo. Lo puso en la caja fuerte, luego se lo quitó, lo escondió en el cajón de la oficina, luego cambió de opinión. Victoria se conoció a las 3 de la mañana caminando por la biblioteca, sosteniendo la botella contra la luz de la chimenea, tratando de descifrar sus secretos. «Estás obsesionado con esto», murmuró Victoria la 4ª mañana, observando a su esposo examinar el líquido dorado por 100ª vez. «Tal vez deberíamos intentarlo». «¿Intentar?», Richard explotó. «¿Quieres que le dé una poción de un viejo filipino a nuestro hijo? ¿Has perdido completamente tu juicio?». Pero sus palabras llevaban una duda que Victoria conocía bien. Era la misma vacilación que había demostrado antes de apostar todo en la compra de tierras en Detroit, una inversión que todos llamaron locos, y arrojaron 400 millones en ganancias. Elena observó todo en silencio, limpiando los mismos objetos repetidamente mientras esperaba el momento adecuado para hablar. Finalmente, cuando Richard se fue a una reunión, se acercó a Victoria en la guardería. «Señora, ¿puedo contar sobre mi tío Esteban?». Victoria, agotada de noches de insomnio, solo asintió. «No es un sanador. Se graduó en medicina en Manila hace 50 años. Perdió su visión cuando era niño debido a una enfermedad que los médicos estadounidenses dijeron que era incurable». Victoria dejó de empacar a Benjamin, interesado por primera vez en días. Pasó 30 años en las montañas de Filipinas estudiando plantas que crecen solo allí, plantas que los pueblos indígenas han estado usando siglos para tratar la ceguera. Mi sobrina nació ciega como Benjamin. Hoy ella es doctora en Manila. «¿Por qué viajó aquí?», susurró Victoria. «Porque cuando se enteró de la historia de Benjamin a través de mí, dijo que reconoció los síntomas. La misma condición que tenía. Señora, usó todas sus economías para venir aquí. Un hombre de 78 años no lo haría por diversión». Esa noche Richard recibió una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Harrison, el oftalmólogo familiar, con noticias devastadoras de los últimos exámenes de Benjamin. «Richard, lo siento, pero la condición está empeorando. Las conexiones neuronales que aún funcionan parcialmente se están deteriorando. En unas pocas semanas, incluso las pocas reacciones de luz que Benjamin todavía tiene, desaparecerá por completo». Richard sintió que el mundo giró. «¿Hay algo? ¿Cualquier procedimiento experimental?» «Nada»,
Lo siento, pero ahora es cuestión de tiempo. Cuando colgó el teléfono, Richard encontró a Victoria llorando en la guardería. Benjamin estaba inquieto, sus pequeñas manos temblando en el aire como si buscara algo que no pude encontrarlo. Fue entonces cuando Richard notó algo imposible. El bebé estaba girando en la dirección exacta de la caja fuerte donde había almacenado la botella, a 3 habitaciones de distancia. «Esto es imposible», murmuró Richard probando su teoría. Tomó la botella y caminó por la casa. Benjamin giró la cabeza después del movimiento perfectamente, como si pudiera sentir una energía invisible que emana del líquido. «Richard, ¿estás viendo esto?», Victoria susurró incrédula. Durante los días siguientes, Richard dirigió otras pruebas discretas. Cada vez que la botella estaba cerca, Benjamin estaba tranquilo, casi sereno. Cuando estaba lejos, el bebé lloró inconscientemente. El doctor Harrison pidió una consulta de emergencia. Fue perplejo. «Es neurológicamente imposible. Benjamin no tiene las conexiones cerebrales necesarias para detectar objetos visuales. Debe ser una coincidencia». Pero Richard sabía que no era una coincidencia. Había construido un imperio de 3.200 millones de estándares de identificación que otros ignoraron, y el patrón aquí estaba claro. Su hijo estaba reaccionando a ese líquido de una manera que desafió toda la lógica médica. En la 6ª noche, mientras veía a Benjamin dormir tranquilamente con la botella en la mesita de noche junto a la cuna, Richard tomó una decisión que nunca imaginó tomar. Victoria se despertó suavemente. «Sé que esto es una locura», susurró. «Pero ¿y si estamos perdiendo la única oportunidad real que tiene Benjamin? ¿Qué pasa si nuestra arrogancia está evitando un milagro?» Victoria miró a su esposo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Realmente crees que esto puede funcionar? Creo que no podemos vivir con dudas por el resto de nuestras vidas». Richard tomó la botella con manos temblorosas. El líquido dorado parecía latir con su propia luz, como si supiera que su momento había llegado. Benjamin abrió los ojos, o trató de abrirse, ya que solo había 2 pequeñas ranuras que nunca habían funcionado correctamente. «Si no funciona», comenzó Victoria, «entonces al menos lo intentamos todo», agregó Richard. Con un cuidado infinito, Richard inclinó la botella hacia los labios de Benjamin. El bebé, como si supiera instintivamente lo que estaba pasando, abrió la boca ligeramente. El líquido dorado goteó lentamente, solo algunas gotas, pero suficientes. Benjamin se tragó sin resistencia, como si ese sabor le fuera familiar. Durante unos segundos, no pasó nada. Entonces Benjamin comenzó a parpadear, no los espasmos aleatorios que los médicos habían dicho que eran solo reflejos, sino coordinados, con propósito. «Richard», Victoria agarró el brazo de su esposo. Apenas pudo respirar. Los ojos de Benjamin, que siempre habían sido solo 2 puntos oscuros sin vida, comenzaron a concentrarse. Lentamente, deliberadamente, se volvieron hacia la cara de Richard. Y por primera vez en 8 meses de vida, Benjamin realmente vio a su padre. Lo que ninguno de ellos podría imaginar fue que este momento de milagro estaba siendo observado por alguien que había esperado años para esta oportunidad, alguien que finalmente probaría que Richard Thornfield III había obtenido a través de métodos cuestionables que podrían ser miles de millones en el mercado farmacéutico global. Y esa persona tenía planes muy específicos para la familia, que siempre había despreciado quien era diferente. Los primeros efectos fueron sutiles pero innegables. Benjamin comenzó a seguir los movimientos oculares, reaccionar a las luces y las sombras, y demostrar la coordinación visual que los médicos habían garantizado que eran imposibles. El doctor Harrison pidió una cita de emergencia. Dejó la mansión completamente perpleja, murmurando anomalías neurológicas inexplicables. Pero Richard no estaba interesado en las explicaciones médicas. Estaba interesado en las oportunidades de negocio. «Victoria, ¿entiendes lo que esto significa?», susurró la segunda noche después de que Benjamin tomó el líquido, viendo al bebé jugar con un colorido móvil por primera vez. «Si este líquido realmente funciona, estamos sentados en un descubrimiento de 1.000 millones». Victoria frunció el ceño, molesto por el tono mercenario de su esposo. «Richard, nuestro hijo acaba de recuperar la visión. No podemos pensar en que, para asegurar que otros niños tengan la misma oportunidad, al revolucionar la medicina». Richard caminó por la biblioteca. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que demostró al cerrar grandes ofertas. «Necesito encontrar este viejo filipino». Elena, que había permanecido discreta durante los días de recuperación de Benjamin, dijo Richard con creciente aprensión. Sabía que se veía bien.
Era lo mismo que antes de dejar a las familias para construir sus empresas. Señor, trató de intervenir suavemente. Mi tío Esteban es un hombre simple. No esperaba nada a cambio. Todos esperan algo a cambio, Elena, respondió Richard con frialdad. Es solo cuestión de descubrir el precio correcto. 2 días después, Richard había movilizado toda su red de contacto para localizar a Esteban. Los detectives privados, los investigadores corporativos e incluso los empleados del aeropuerto recibieron instrucciones de encontrar la antigua Filipinas. El sendero condujo a un pequeño hotel del centro, donde Esteban había seguido esperando noticias sobre Benjamin. Cuando Richard apareció en la puerta del cuarto modesto, acompañado por 2 guardias de seguridad y un abogado, Esteban no mostró sorpresa. Era como si supiera que llegaría este momento. Señor Thornfield, dijo el anciano, invitándolo a entrar en la pequeña habitación que olía a hierbas medicinales. ¿Cómo está el niño? Benjamin está bien. Mejor que bien. Está curado. Richard estudió la cara arrugada de Esteban, buscando signos de codicia o ambición. Vine aquí para hacer una propuesta de negocio. Esteban sirvió té en 2 pequeñas tazas peladas. No hago negocios, señor Thornfield. Hago medicina. Todos tienen un precio, respondió Richard, abriendo una pasta de cuero. $1 millón para la fórmula. 2 millones. ¿Cuánto quieres? No está a la venta. La paciencia de Richard se ha agotado rápidamente. Escucha bien, viejo. Sé que has desarrollado algo revolucionario. Puedo convertirte en el hombre más rico de Filipinas, o puedo garantizar que nunca volveré a dejar este país. Tu elección. Fue entonces cuando Esteban sonrió por primera vez desde que Richard había llegado. Señor Thornfield, ¿crees que vine aquí por casualidad? ¿Elegí a tu familia al azar? Richard sintió un escalofrío por su columna vertebral. ¿De qué estás hablando? Hace 10 años, el señor cenó una comunidad filipina en San Francisco para construir uno de sus centros comerciales. Entre las familias desplazadas estaba la familia de Elena. Sí, su ama de llaves. Nunca te molestaste en descubrir que Elena es mi sobrina. La sangre de Richard se congeló. ¿Tú planeaste eso? Planeaba venir aquí, sí. Planeaba ayudar a su hijo, sí. Pero no planeé darle mi fórmula. Esteban bebió su té con calma. Elena me dijo cómo tratas a las personas que lo consideran inferior, cómo humillas a los que no tienen dinero o estatus, cómo destruye vidas sin parpadear. Richard se paró abruptamente. Estás cometiendo un terrible error. Puedo destruir tu vida con una sola llamada. Su ama de llaves Elena me contó muchas historias interesantes sobre su familia, el señor Thornfield, conversaciones que escuchó, documentos que vio, prácticas comerciales, cuestionables. Esteban mantuvo el tono tranquilo, pero sus palabras cortaron como maquinillas de afeitar. La gente como tú cree que pueden comprar o intimidar a cualquiera. Hoy descubrirás que estás equivocado. Richard dejó el hotel enfurecido, pero también profundamente perturbado. Por primera vez en su vida, alguien se había resistido tanto a su dinero como a sus amenazas. En los días siguientes, probó un enfoque diferente. Contrató productos químicos para analizar la saliva de Benjamin en busca de rastros del líquido. Ordenó a Elena que fuera seguida. Incluso consideró a Esteban secuestrado, pero sus abogados le advirtieron de implicaciones legales. Mientras tanto, Benjamin siguió mejorando espectacularmente. Su visión no solo se estaba desarrollando normalmente, sino que parecía avanzar más allá de lo esperado para su edad. Era como si el líquido hubiera desbloqueado potenciales que incluso los médicos supieran que existían. Victoria comenzó a documentar cada progreso, filmando Benjamin reaccionando a colores, texturas y movimientos. Richard, mira eso, llamó una mañana. Está siguiendo patrones complejos con solo 9 meses. Esto es extraordinario. Pero Richard apenas prestó atención a los hitos de desarrollo de su hijo. Su obsesión con la fórmula se había convertido en un consumidor. Pasó noches claras investigando plantas filipinas, consultando a expertos en medicina tradicional, incluso considerando comprar tierras en Filipinas para controlar las posibles fuentes de las plantas utilizadas por Esteban. Elena vio todo con una alarma creciente. Una noche, cuando Richard se fue a una reunión, llamó a Esteban. «Tío, se está volviendo peligroso. Está obsesionado con su fórmula». «Lo esperaba», dijo Esteban con calma. «Hombres como Richard Thornfield no pueden aceptar que hay cosas que el dinero no puede comprar, pero él aprenderá». «¿Qué quieres decir?» «Elena, cariño, ¿crees que daría mi verdadera fórmula en el primer intento?» Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué le diste a Benjamin?» «Algo que funcionó temporalmente, sí, pero el efecto real y permanente, bueno,
Eso requiere mucho más de unas pocas gotas de líquido. La misma noche, Benjamin comenzó a llorar inconsolablemente. Victoria señaló que parecía estar perdiendo parte de la coordinación visual que había ganado. El doctor Harrison, llamado a emergencia, confirmó los peores temores. Los efectos estaban disminuyendo. Es como si su sistema nervioso estuviera regresando al estado anterior, explicó el médico, perplejo. Nunca vi algo así. Richard explotó. Llamó a Esteban de inmediato. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Le di una muestra de lo que es posible, dijo Esteban Serinelli. El tratamiento completo requiere tiempo, cuidado y confianza mutua. ¿Cuánto quieres? Diga pronto. Te lo dije, señor Thornfield. No está a la venta. Mientras Benjamin lloraba arriba y Victoria trató desesperadamente de calmarlo, Richard se dio cuenta de que había subestimado por completo a ese viejo filipino. Esteban no era un curandero simple que intentaba ganar dinero rápidamente. Era alguien que había jugado con él desde el primer momento, alguien que conocía todas las debilidades de su personaje, y ahora, con su hijo retrocediendo y su propia arrogancia expuesta, Richard finalmente entendió que estaba tratando con alguien infinitamente más inteligente y estratégico de lo que jamás había imaginado. La pregunta que lo aterrorizaba era, ¿qué había planeado más Esteban? Richard descubrió a la mañana siguiente que, subestimando a Esteban, había sido el mayor error de su vida. Una llamada de su abogado principal lo despertó a las 6 de la mañana con noticias devastadoras. Richard, necesitamos hablar con urgencia. SEC ha abierto una investigación formal sobre sus prácticas comerciales en los últimos 10 años. Alguien ha entregado documentos muy específicos. 2 horas después, Richard estaba en el bufete de abogados tratando de procesar la información. Las fotografías de contratos fraudulentos, grabaciones de conversaciones comprometidas y evidencia de soborno se dispersaron por toda la mesa como cartas de un mazo mortal. ¿Cómo conseguiste eso? Richard murmuró, reconociendo su propia firma en los documentos que él pensó que seguramente se guardaba. La fuente sigue siendo anónima, pero aquellos que hicieron esto tuvieron acceso privilegiado durante años. Alguien muy cerca de la familia, respondió el abogado, estudiando una grabación donde Richard claramente argumentó cómo eliminar a una comunidad filipina de sus tierras. Elena había pasado 15 años limpiando la oficina de Richard, organizando sus archivos, sirviendo café durante reuniones confidenciales. A lo largo de este tiempo, había sido tratado como un mueble, invisible, desechable, incapaz de entender conversaciones importantes. Richard nunca imaginó que dominaba perfectamente el inglés y había documentado todos los delitos meticulosamente. A las 10 de la mañana, el primer canal de noticias ya transmitió la historia. El multimillonario inmobiliario enfrenta acusaciones de fraude y discriminación étnica. La foto de Richard ocupó la pantalla mientras el reportero detallaba años de prácticas comerciales cuestionables. Victoria llamó en pánico. Richard, hay reporteros frente a la casa. Benjamin tiene miedo de todo este ruido. Mantenga las cortinas cerradas. Resolveré esto. Pero Richard sabía que no había forma de resolver. Esteban había orquestado una devastadora exposición pública. Cada injusticia cometida contra comunidades filipinas a lo largo de los años ahora ha salido a la luz con precisión quirúrgica. Al mediodía, las acciones de Richard habían caído en un 60%. Los inversores cancelaron los contratos masivos. La junta directiva pidió una reunión de emergencia para discutir su despido. Señor Thornfield, dijo el presidente de la junta por teléfono, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, será mejor eliminar temporalmente de la compañía. ¿Temporalmente? Richard explotó. Esta es mi compañía. Lo construí desde cero. Una empresa que, según estos documentos, se basó en prácticas ilegales sistemáticas. Mientras Richard enfrentaba el colapso de su imperio, Benjamin continuó retrocediendo. Su visión se deterioró rápidamente, como si el líquido de Esteban estuviera siendo drenado de su sistema con cada tiempo de paso. Victoria estaba desesperada cuando Esteban apareció en la puerta de la mansión por segunda vez. Esta vez, no fue escoltado por los guardias de seguridad. Caminó con calma a la habitación donde Richard estaba esperando, derrotado. «Vayan a buscar a mi ama de llaves», dijo Esteban Serinelli. «Elena ha decidido que ya no quiere trabajar para un criminal. Destruiste mi vida», susurró Richard, la cara pálida del agotamiento. «Acabo de expucir quién eres realmente. La diferencia es que ahora todo el mundo puede ver». Elena apareció en la habitación con una pequeña maleta, 15 años reducidos a ropa y recuerdos. «Adiós, señor Richard», dijo con calma. «Espero que aprendas algo». «Mi hijo», Richard comenzó,
desesperado. Necesita un verdadero trato. Esteban estudió a Richard por largos momentos. Hay una condición. Cualquier cosa. Utilizará toda su fortuna restante para reparar el daño que ha causado a las comunidades que ha destruido. Cada familia filipina que haya abandonado recibirá una compensación completa. Cada terreno que robó será devuelto, y lo hará públicamente, pidiendo perdón a cada persona que ha dañado. Richard miró a Benjamin, quien lloró inconsolablemente en los brazos de Victoria. Su visión se perdió casi por completo de nuevo. «Si hago eso, estarás fuera de la nada», murmuró Richard. «Exactamente. Aprenderás qué es vivir como las personas que siempre han despreciado. ¿Qué pasa si me niego? Entonces Benjamin permanecerá ciego y enfrentarás solo las acusaciones criminales. Elige». Victoria sostuvo al bebé más fuerte, las lágrimas corriendo por su rostro. «Richard, haz lo que está pidiendo, por Benjamin». Richard miró a su alrededor la mansión que había tardado décadas en conquistar. Observó las costosas pinturas, los muebles importados, todos los símbolos de una riqueza basada en la miseria de los demás. «Acepto», finalmente susurró. Esteban asintió y quitó una segunda botella de su abrigo. «Este es el verdadero tratamiento, pero recuerde, la curación física de Benjamin solo será permanente si la curación moral de su familia es genuina». Mientras Richard sostenía la segunda botella con manos temblorosas, una pregunta le atormentaba la mente. ¿Es un hombre posible que haya pasado toda su vida pisoteando a otros para aprender realmente el valor de la humildad? Y lo más importante, incluso perder todo, ¿podrías encontrar algo más valioso de lo que alguna vez había poseído? ¿La capacidad de ver el mundo a través de los ojos de los que siempre despreciaban? 6 meses después, Richard Thornfield estaba en realidad que nunca había imaginado. Sentado en un modesto apartamento en el centro de Los Ángeles, Benjamin observó en el piso con bloques de colores. Su visión ahora se restauró y funcionó perfectamente. La segunda botella de Esteban había cumplido su promesa. Benjamin no solo recuperó por completo la capacidad visual, sino que demostró una coordinación extraordinaria e inteligencia visual para su edad. Los médicos de seguimiento hablaban de desarrollo neurológico excepcional, sin comprender que el verdadero milagro no había sido solo físico. Richard había cumplido estrictamente cada condición impuesta por Esteban. Había liquidado sus activos, vendiendo la mansión, autos de lujo e incluso joyas familiares. El dinero, aproximadamente $800 millones después del pago de multas e impuestos, se distribuyó completamente entre las familias filipinas que había abandonado a lo largo de los años. La ceremonia de reparación pública había sido transmitida en vivo. Richard, parado frente a 200 familias que había dañado, pidió perdón a cada una. «Yo, Richard Thornfield III, pido perdón a la familia Santos, que perdió su hogar en 2018 para construir mi centro comercial». La lista continuó durante 4 horas. Victoria inicialmente se resistió a la transformación, pero ver a Benjamin sano y observar el cambio genuino en su esposo, decidió abrazar la nueva realidad. «Nunca imaginé que podría estar tan feliz con tan poco», confesó una noche mientras preparaban una comida simple en su pequeña cocina. Esteban había regresado a Filipinas, pero no antes de dejar una última lección. «True riqueza», había dicho decir adiós, «no es lo que acumulas, sino lo que puedes dar cuando no hay nada más que perder». Richard ahora trabajó como consultor para organizaciones que ayudaron a los inmigrantes a navegar por el sistema legal estadounidense. Su experiencia comercial, una vez solía explorar, ahora sirvió para proteger a los más vulnerables. Irónicamente, su nombre apareció nuevamente en los periódicos, esta vez como el ex multimillonario que se ha convertido en un defensor de los derechos de los inmigrantes. Elena había acordado continuar cuidando a Benjamin, pero ahora como parte de la familia, no como una criada. «El tío Esteban siempre ha dicho que la justicia real no es un castigo, es transformación», comentó, viendo a Richard leer historias a Benjamin en la pequeña sala que servía como habitación. La demanda había resultado en multas significativas, pero no prisión. Los fiscales reconocieron que la reparación voluntaria y completa mostró un arrepentimiento genuino. «Es raro ver a alguien desnudo voluntariamente de todos los privilegios para reparar sus errores», comentó el juez durante la sentencia. Benjamin creció con amor, pero también de una profunda lección sobre humildad y justicia. Cuando completó 1 año, sus primeras palabras fueron «papá» y «Elena», también reconociendo a quienes lo cuidaron con dedicación. Richard descubrió algo que nunca había experimentado, la satisfacción de dormir con conciencia tranquila.
Durante 45 años, me desperté pensando en cómo ganar más dinero, reflexionó durante una caminata matutina con Benjamin en el carro. Ahora me despierto pensando en cómo puedo ayudar a alguien hoy. La historia de Richard se volvió legendaria en los círculos de negocios, pero no la forma en que soñaba. Se citó como un ejemplo de que el verdadero éxito no se mide por lo que tiene, sino por lo que deja atrás. El Dr. Harrison, el oftalmólogo, permaneció perplejo por la recuperación de Benjamin. Es científicamente inexplicable, admitió durante la última consulta. No solo el BIS es perfecto, pero el desarrollo cognitivo está por encima del promedio. Es como si el tratamiento hubiera desbloqueado potenciales ocultos. Victoria encontró el propósito de trabajar con Richard en la organización que fundaron, Visión para Todos, una iniciativa que ofrecía tratamientos gratuitos para niños con problemas visuales, especialmente en comunidades necesitadas. Descubrí que ayudar a otros a ver me hizo ver cosas que nunca habías notado, dijo en una entrevista. La transformación de Richard inspiró a otros empresarios a repensar sus prácticas. 3 CEO de grandes corporaciones buscaron consultoría sobre cómo implementar más prácticas éticas en sus negocios. Perder todo me enseñó que nunca había poseído nada realmente, explicó Richard durante una conferencia en una universidad. Esteban, ahora de regreso a las montañas de Filipinas, continuó su trabajo con niños ciegos. Cuando se le preguntó sobre el caso de Thornfield, misteriosamente sonrió. A veces, sanar los ojos del cuerpo es más fácil que curar los ojos del alma, pero cuando ambos podemos, el resultado es realmente milagroso. Benjamin, ahora 2 años, demostró una notable empatía y conciencia social para su edad. Cuando vio personas necesitadas en la calle, señaló y dijo, ayuda, una palabra que había aprendido al ver a los padres extender constantemente su mano a los demás. La lección final de todo este viaje no pasó desapercibida por Richard. Pasé décadas construyendo un imperio basado en la creencia de que algunas personas valen más que otras, reflexionó durante una entrevista. Descubrí que la verdadera visión no es ver lo que queremos, sino ver el valor en cada ser humano. La historia de cómo un bebé ciego curado por un viejo filipino ha transformado a un multimillonario arrogante en un defensor de los derechos humanos, se ha convertido en un poderoso testimonio de que la redención es posible, pero requiere coraje para ver más allá de sus propios prejuicios y privilegios. Si esta historia de transformación y segunda oportunidad ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más narraciones que demuestren que a veces perdemos todo para finalmente encontrar lo que realmente importa, y esa verdadera riqueza es recurrir a aquellos que viven en la oscuridad de la injusticia y el prejuicio.